exaltado en esta tarde. Quizá no lo ven en mi rostro, pero sí estoy muy gozoso de estar con ustedes. Y más vez siento la carga de la palabra del Señor. Pensaba yo en qué manera o qué forma, ¿verdad?, acercarme para comunicar o explicar lo que el Señor ha estado ministrando en mi corazón durante esta semana, conforme a nuestro estudio por un tiempo ya en el Salmo 119, como leyó el pastor, comenzando con el versículo 121. Vamos a orar primeramente. Padre, te damos gracias, Señor. No cesamos, Señor, de darte gracia, de exaltar tu nombre. No hay nada más en la vida, Señor, afuera de ti, Padre, que sea importante para el hombre conocerte a ti a través de tu preciosa palabra. Señor, en este momento, Señor, no conocemos nada, Señor. Necesitamos de tu Espíritu, que tú nos ayude y que tú abras nuestro entendimiento, nos dé sabiduría, que tu palabra, como es lámpara, Señor, pueda alumbrar nuestra mente y nuestros corazones, Señor. Ayuda a tu iglesia, Padre. Ayúdame a mí a comunicar tu santa palabra, Señor, y que Cristo Jesús sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Dije eso en el principio de qué forma yo pensaba acercarme a comenzar esta exposición. Y le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque uno no se tiene que preocupar, porque el Señor, el Espíritu, sabe todas las cosas, lo que hay en nuestro corazón. Y yo no sabía, ¿verdad?, de que el pastor iba a leer esos versículos para comenzar, pero amén, porque eso ya me ayudó como comenzar o como forma de introducción en este mensaje. En Miqueas capítulo 6, no lo busque, hermano, pero creo que este versículo es importante. Mientras me preparaba, como fundamento para indagar más y poner un fundamento para luego entrar en esos 8 versículos en el Salmo 119. Dice en el capítulo 6, versículo 6: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Versículo 8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Confío y espero en el Señor de que al leer esa porción en Miqueas, que podamos luego entender lo que hay aquí, lo que nos espera aquí en el día de hoy, en el Salmo 119, del 121, del versículo 121 al versículo 128. Al estudiar en estos meses este libro o ese capítulo del Salmo 119, continuamente, hermano, encontramos este salmista, este siervo, rodeado de sus enemigos,
cada vez que uno lee las diferentes estrofas, cada 8 versículos de esa letra hebrea, uno ve claramente los enemigos presentes o rodeados de este siervo. Pero aún se puede notar algo de este siervo, de este salmista, ¿verdad? Que a veces es importante entender que nosotros, o como hemos escuchado, de que no ponerle mucha atención o darle mucho crédito al diablo, hermano, sino de que nosotros como hijos de Dios y redimidos en Cristo podamos aprender lo que Dios tiene por nosotros en su palabra. Hay algo bien importante aquí que el Señor me ayudó a ver un poco en estos versículos. Y es que el siervo se encontraba impaciente. Si tomaste tiempo para leerlo, lo puede ver claramente en esos versículos. De que hay momentos, hermano, aún en nuestra vida, caminando por el Señor, sirviéndole a Él, amándole, queriendo glorificar su nombre. Hay momentos, hermano, que verdaderamente a veces somos impacientes con Dios. A veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no encontramos en esta situación? Hay muchos ejemplos en la vida que puede causarnos actuar o pensar de esta manera. Le doy algunos ejemplos. El afán de la vida en todo lo que hacemos nosotros, si somos solteros o casados, somos padres, el afán de esa vida, cómo nos pone a nosotros como en ambivalencia delante de Dios, actuamos como el tiempo, el día, como la temporada. El trabajo, yo personalmente he aprendido mucho en ese aspecto del trabajo, como a veces hay aquellos que te persiguen, enemigos, rodeados. Para algunos la universidad, nuestra familia. Y sí, hermano, no se sorprenda, pero a veces somos impacientes en el ministerio o en la iglesia. Pero en este caso vemos aquí de este salmista, de este siervo, vemos que él estaba impaciente por sus enemigos que lo perseguían. Creemos que Dios debe de actuar, hermano, a nuestro tiempo, según nuestra manera, el cual, hermano, yo considero que cuando actuamos de esa forma es algo serio delante de Dios y es peligroso. Porque cuando tenemos esa actitud hacia Dios o en nuestros corazones, perdimos de vista de que Dios es soberano, hermano. Que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente. Es una de las cosas que pasa cuando nos preocupamos de las cosas en la vida, como le di esos ejemplos que quitan nuestra vista del Señor y nos concentramos en lo que estamos pasando. Y podemos pecar delante de Dios por la forma que pensamos o actuamos o la cosa que decimos hacia Él. Del versículo 121 al versículo 124, aquí vemos la súplica del salmista, del siervo a Dios. Dice en el versículo 121, dice: juicio y justicia he hecho. Él hablando, él mismo dice: yo he hecho juicio y justicia, lo que es bien, lo que es correcto.
Ahora él en estos versículos del 121 al 124, él está diciendo, ahora es tiempo, Dios, de que tú actúes, porque yo he hecho lo correcto. No es justo, en otras palabras, es como dice en inglés, this isn't fair. No es justo de que yo viva mi vida de esta forma, Señor, y al mirar mis enemigos, su estilo de vida, parece que nada le va a acontecer a ellos. ¿Cuántos, hermanos, hemos pensado de esa manera? Ahora es tiempo, Dios, que haga lo justo. Él le dice al Señor, ahora es tiempo, Dios, que haga lo correcto. Somos impacientes con Dios cuando no vemos el cuadro completo, hermano. Cuando no vemos todo de un instante, nos ponemos impacientes. Al mirar la situación inmediata, a través de nuestros ojos naturales, nuestro pensamiento humano, al mirarlo de esa forma, hermano, no estamos mirando la cosa a través de los lentes de la palabra de Dios. Miramos el estilo de vida de los impíos, de los enemigos. Asaf, en el Salmo 73, versículo 3, dice, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Como nada le pasa, nada le acontece a ellos, Señor, parece. Y si sigue leyendo ese capítulo, según Asaf, él dice que a un momento, él dice, yo me lavo las manos de vivir pedialmente en justicia delante de ti. Es decir, su clamor era, Dios, no me deje aquí, no me deje de esta manera. Versículo 122 dice, afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Afianza, esa palabra en hebreo significa garantía, seguridad. Un ejemplo de un pacto, ofrecer seguridad. Hebreos 7, capítulo 7, versículo 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Tenemos seguridad, garantía, hermano. Y él aquí, el siervo dice, afianza, trae seguridad a tu siervo para bien. Y no permitas que estos enemigos me persigan, me ahoguen. No me dejes de esta manera, Señor. Quiero dar unas cuantas notas sobre esto. El siervo le pide a Dios que venga en este asunto, que Dios se presente en este asunto. Hermanos, nunca es en vano nuestra apelación a Dios. Dios escucha nuestro clamor. Al momento que pensemos como iglesia, hermano, o como creyentes, de que Dios no nos escucha en estas situaciones, hermano, no podemos descarriar, no podemos desanimar, desfallecer. He aquí que tenemos el enfoque del plan de salvación de Dios. Mira lo que dice el versículo 123. Dice, mis ojos desfallecieron por tu salvación. Esa palabra se encuentra en el principio de este capítulo, Salmo 119, y aprendimos de que es esa salvación no hablando cuando fuimos redimidos de nuestros pecados, pero sino que el Señor sigue trayendo su salvación a nuestra vida como creyente. Esa salvación sigue viniendo a nuestras vidas.
en cada instante. Doblamos la esquina y la salvación del Señor está con nosotros, hermano. El Señor ayudándonos. Pero aquí está el enfoque, el plan de salvación de nuestro Dios. Número 1, de que Dios es solamente nuestra esperanza, hermano. Solo Dios es nuestra roca. Solo Dios es nuestra esperanza, nuestra ancla. Número 2, Él es nuestra fuente que nunca falla. Digo esto porque me trae a la mente cuando, por ejemplo, Elías, cuando Jezabel lo estaba persiguiendo, quería matar su vida, hermano, él quería morir, como él dice, como nuestros padres, yo quiero morir. Se escondió en una cueva. Importante entender, hermano, que en estos momentos, como este siervo, reconocer que Dios nunca nos falla a nosotros, hermano. Él es nuestra fuente. Número 3, Dios se deleita cuando venimos a Él y nos dirigimos a su palabra. Él es nuestro fundamento y nuestra esperanza. Dios se deleita cuando Él ve que su iglesia, sus hijos, ponen su esperanza en su palabra. Que confiamos en su palabra, que buscamos su palabra. Lo más que me impactó a mí en estos versículos es que este siervo, aún pasando por esta situación, hermano, no tiró la toalla, sino fue a la palabra. Y recuérdate, ¿verdad?, que palabras sinónimas para la palabra de Dios se encuentra ahí. Estatutos, preceptos, testimonios, la ley, mandamientos. Mira el versículo 123. Y mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. El siervo ha puesto todas sus preocupaciones, hermano, en las promesas de Dios. No en su propio entendimiento, lo que él cree que sabe, no en libros, no en otra persona, sino puso todas sus preocupaciones basadas en la palabra del Señor. Él buscó su fuerza, la solución para ese problema. La palabra es su ancla. Mira el versículo 124. Haz con tu siervo según tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Cada vez que leemos estos versículos de cada letra del alfabeto hebreo, al estudiar este capítulo, me viene a la mente una fotografía de un salón de este siervo tal en una clase y que el Señor lo está enseñando a él. Esto es una enseñanza para nosotros, hermano. Necesitamos aprender de la grandeza de la misericordia de Dios. Y lo dice ahí. Haz con tu siervo según tu misericordia. Si vamos a aprender cómo esperar en su salvación, hermano, pues es necesario que estemos fortificados en su palabra, que tengamos firmeza en su palabra, que su palabra sea nuestro fundamento, hermano, que su palabra sea nuestra guía, que su palabra sea nuestro consejo. Es necesario para aprender de su misericordia y su salvación que vayamos a la palabra del Señor, que estudiemos la palabra de Dios.
Lo próximo que noté aquí es que aunque él estaba impaciente, él mostró un corazón educable, hermano. Él quería aprender. Le dice aquí, mira, dice versículo 124, y enséñame tus estatutos. Enséñame por qué, Señor. No entiendo lo que está pasando. No sé, necesito aprender. Enséñame, Señor. Quiero un corazón educado, un corazón atento a tu palabra. Hermanos, si nuestros corazones, ahí leíamos en Mequías, si no nos humillamos delante de Dios, Señor, no, hermanos, no vamos a aprender. No vamos a aprender. El Señor quiere un corazón dispuesto delante de Él. No entendemos todo ahora y no conocemos todo. No vamos a conocer todo en un solo día, hermano. Dice, lámpara es tu palabra a mis pies. No son luces como, por ejemplo, tú ves lo que dicen floodlights. No, como tú ves en los estadios cuando juegan pelota o fútbol. No son esa clase de luces, ¿vale? Es una lámpara para poner el próximo paso. El Señor muestra su voluntad, su plan a nuestra vida, poco a poco, hermano. Poco a poco. No vamos a entender todo en un solo día. Poco a poco. Dice que recuérdate cuando Israel salieron de Egipto, ¿qué decía? Que salían cada mañana a buscar, a recoger el maná. Y hermano, esto no leer la Biblia en un año y ya no se lee más, es de continuar leyendo, buscando, escudriñando las escrituras, hermano. Necesitamos de su palabra cada día, cada día. Pero es necesario, hermano, también ser humilde para que nosotros podamos aprender y caminar aprender de los caminos de Dios. Versículo 125. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios o tu palabra. Tu poder, el récord del Señor, testimonio, hermano. A pensar de esa palabra testimonio, uno puede ir hacia atrás y leer la palabra y ver el poder, el récord del Señor hacia su pueblo, lo que Dios ha hecho y aún en el día de hoy. Esa palabra siervo tiene mucho significado. Aquí en el contexto de la palabra tiene más peso que como se usa hoy en día la palabra siervo en este pasaje. Literalmente esa palabra significa posesión adquirida. Somos de Él. Él lo dice aquí, mira en el 125, dice, tu siervo soy yo te pertenezco, Señor. Por eso tú no me vas a dejar así en esta situación, porque te pertenezco. Pero dice, dame entendimiento para conocer tu testimonio. Ahora viene el versículo 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová. Tiempo de actuar, tiempo es de actuar. Ahora, Señor, se tiene que hacer. Ahora, Señor, actúa, Señor, ahora. Y hermano, nosotros no tenemos el derecho, la autoridad de decirle al Señor cuándo Él debe de actuar. Ahí se ve la impaciencia del siervo. Cuando Él dice, cuestionando al Señor, ¿cuándo vas a actuar, Señor? Es tiempo. Pero Él dice, dame el entendimiento en el versículo 125.
dame el entendimiento. ¿Cuántos nosotros preguntamos por qué? ¿Por qué, Señor? El entendimiento, hermano, solamente viene por la palabra. Dios nos dice sí, no o espera. Y durante ese periodo, hermano, tenemos que esperar en su palabra. No hacer las cosas de nuestra manera. No cuestionar a Dios. Nosotros somos la vasija y Él es el alfarero. Es como cuando yo escuchaba a alguien orar por otra persona por sanidad y dice: Señor, no aceptamos la respuesta no. Wow. Ahí no hay humillación, ahí no hay reverencia delante de Dios, hermano. Actúa. Es tiempo de actuar, oh Jehová. Hablando de esta manera, hermano, es inapropiado, hermano, que podamos decirle al Señor que lo haga de esta manera y cuándo. Eso está mal. Y aún podemos pecar. O decirle a Él cómo se debe de hacer. Cuando Él dice sus pensamientos no son como las mías. Pero estamos seguros de una cosa al leer esos pasajes, hermano. Y es que Dios sí va a actuar. Que Dios sí va a cumplir su voluntad en nuestra vida. De eso estamos ciertos. Dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Aquí vemos ahora un contraste del siervo, que el siervo hace entre la ley, entre el enemigo, los que le persiguen y aquellos que aman la ley. Dice que han invalidado, es decir, han rompido, han desechado, han violado la ley, los que le persiguen. En Juan capítulo 12, versículo 48 dice: el que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Era el versículo 127 ahora. Por eso he amado tus mandamientos. Y ahí está el contraste. El siervo que ama la palabra de Dios, aunque tenga sus preocupaciones, aunque a veces fallece delante de Dios, hermano, su corazón fallece, le falla a Dios. Pero ahí dice que él dice: pero por eso he amado tus mandamientos, más que el oro muy puro. Yo me pongo a pensar cuando él mencionó eso, hermano, de que el estilo de vida que él veía, que él observaba en estos que lo perseguían, en los impíos, hermano. Uno se pone a pensar lo que le pasó a Asaf. Señor, parece que nada le pasa, que parece que no viene juicio a su vida. Parece que lo tienen todo, no hay preocupaciones, Señor. Por ahora tienen las riquezas. Hermano, las cosas que vemos son temporales y las cosas que no vemos son eternas, hermano. Y él dice aquí: yo amo, ahora que puedo entender, yo amo tus mandamientos. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo pudo entender Asaf el fin de los impíos? Dice: hasta entrando en el santuario pude comprender. Hoy en día, hermano, nosotros podemos entrar, acercarnos al trono de la gracia, a la presencia del Señor a través de la sangre de Jesucristo, a su palabra, hermano, y podemos entender. Esto es nuestro santuario, hermano. La presencia del Señor.
y podemos entender el fin de aquellos que no viven, que no aman la ley, que rompen, que violan la ley del Señor. Y ahora que Él entiende, Él puede decir: el Señor, yo lo amo más que el oro. Tu palabra es más importante que el oro. Como dijo Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Su palabra es nuestro oro, hermano. Lo que deseaban más el estilo de vida de los impíos o las riquezas del mundo, pero no deseaban las riquezas de la palabra del Señor. El Salmo 19, Salmo 19, versículo 10 dice: deseables son más que el oro, su palabra, y más que mucho oro afinado, y dulces más que el miel, la que destila del panal. Versículo 128 dice: por eso estimé rectos todos sus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Amar y estimar la palabra. Cuando amamos y estimamos, hermanos, la palabra del Señor, luego podemos entresacar lo precioso de lo vil, como dice Jeremías 15. Ayer me hablaba un joven que me llamó y yo digo: wow, Señor, cuando verdaderamente tú pones una palabra en nuestros corazones, tú confirmas esa palabra. Que sin él saber lo que el Señor tenía preparado por el día de hoy, él me hablaba de eso, de cómo él le fallaba al Señor porque miraba lo que los impíos estaban haciendo, cómo estaban viviendo. Como aparentemente nada le va a pasar. Pero, como dije, hermano, al venir la palabra, podemos comprender y tener el entendimiento, hermano, entre sacar lo precioso de lo vil. De saber: Señor, tu palabra es vida. No hay nada fuera. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y Asaf, hermano, si te pasa conmigo aquí el Salmo 73, mirando aquí rápidamente, mira el versículo 17, por ejemplo, una vez más. Él dice en el versículo 17, más bien vamos a tomar el contexto. Dice en el versículo 1: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dice: resbalaron mis pies, porque quitó la vista. ¿Entiende? Cuando nos preocupamos, cuando nos olvidamos que Dios es soberano, hermano, que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, no acontece a nosotros lo que le pasó a él en el versículo 2. Los pies le estaban resbalando. Mira el versículo 13, lo que él dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Mira cómo cambió ya el lenguaje de él, el pensamiento de él. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Versículo 17. Dice: cuando pensé, el versículo 16, perdón. Cuando pensé para saber esto, no sé si podemos captar
Cuando leemos, hermano, cuando estamos ya involucrados en todos los afanes de la vida, en todo lo que está pasando, perdemos de vista la palabra, hermano, el enfoque de la palabra. Y dice, cuando estuve quieto, como cuando él le dijo a Moisés, que el pueblo esté quieto y verán la salvación del Señor. Cuando estuve quieto, él dice, pude pensar, versículo 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Qué voy a hacer? Hasta entrando en el santuario de Dios o viniendo a la palabra del Señor, hermano. No es santuario, no es como leíamos en el Antiguo Testamento, donde la presencia del Señor estaba en el templo con el pueblo, hermano, no en estas cuatro paredes, sino en nuestro tiempo, en la palabra con el Señor, hermano, su presencia en la palabra. Dice, hasta entrando pude comprender y comprendí el fin de ellos. Pero quería concentrarme en esta parte. Versículo 22. Tan torpe era yo. ¿Cuántos de nosotros podemos admitir eso? Confesar eso. No muchos, ¿verdad? Quizás. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Es la verdad, hermano, que Asaf siempre estaba con el Señor, que Asaf era tan fiel. No, mira lo próximo. Me tomaste de la mano derecha. Era Dios que estaba con él siempre. Versículo 24. Me has guiado según tu consejo. Ahí está. Y después me recibirás en gloria. Versículo 25. Cuando comprendemos, cuando ponemos todas nuestras preocupaciones en la palabra del Señor, en su promesa, hermano, buscamos la voluntad de Dios, podemos decir lo que dice el versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Se va desgastando, hermano. Lo que vemos en esta vida va cambiando todo, va cambiando todo. El pecado se va aumentando y dice que el amor hacia Dios se va enfriando, hermano. No hay nada en la tierra que no pueda satisfacer. Y él dice, versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Tú eres nuestra fuente, tú eres nuestra esperanza. Tú nunca nos fallas, Señor. Y quizá, hermano, el Señor se tarda en revelarnos, Señor, algo, hermanos, algo en lo que estamos pasando. Pero, hermano, estamos llamando a esperar en Él. Esperar en Él, en su palabra. Y dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Versículo 28, 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, significa, hermano, de que mi dedicación o amor al Señor, o mi fidelidad al Señor, no depende de usted. No depende de mi esposa, de mi trabajo, de mis hijos. Si se apartan, hermano, ¿qué de nosotros? Y Él dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Yo quisiera aplicar, hermano,
lo que leíamos en estos versículos, especialmente en el Salmo 119, porque de esta manera el Señor me lo trajo a la mente. En el versículo 121, Él habla de que Él ha hecho justo, Él dice juicio y justicia. Y yo pensaba, hermano, sobre eso, y pensaba en Miqueas. Si vamos otra vez más y regresamos ahí a ese libro, yo pensaba en los juicios del Señor. Capítulo 6. Sabemos que en este libro, hermano, este profeta, el Señor lo levantó a él, y si lee el libro, ve que el Señor trajo sus juicios a su pueblo, porque se entregaron a la idolatría, y el Señor trajo sus juicios hacia ellos. Él dice en Miqueas capítulo 6, versículo 5: pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejo Balac, rey de Maó, y que le respondió a Balaam, hijo de Beor, desde Sitim hasta Gilgal. Y aquí está: para que conozcas las justicias de Jehová. Y lo que pasó fue que yo meditar en el Salmo 119, en esos 8 versículos, yo pensaba en los impíos, en aquellos que perseguían a este siervo. Hermano, somos nosotros llamados como dice la palabra, dar ojo por ojo, aborrecer nuestros enemigos, atacarlo a ellos. No. Pablo dijo que él era el primero entre los pecadores que el Señor vino a salvar. Y yo pensaba en la justicia del Señor, sus juicios y su justicia. Y pensaba, hermano, de que aún en este aspecto, mirando aquí en Miqueas, como él, siendo creyente, hermano, falló al Señor. ¿Y qué él aprendió de la justicia del Señor? Ahí leíamos, ¿verdad? En el principio, ¿cómo me presentaré al Señor? Oh hombre, versículo 8, es declarado que lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si no, hermano, aprendemos lo que es los juicios, la justicia del Señor, no podemos aún amar a nuestros enemigos. Jesús dice: amar a tus enemigos, orar por ellos, hermano, porque ellos también necesitan el Señor, necesitan ser redimidos. Mirando esto en 2 aspectos, hermano. Primeramente, cómo se puede aprender aún siendo creyente según la justicia del Señor. Mira lo que dice en el capítulo 7 de aquí, en el versículo 7. 6, perdón. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre son los de su casa. Versículo 7. Aquí Miqueas le falló al Señor. No da el nombre del pecado que él cometió. Y por una parte eso es bueno, hermano, porque todos nosotros, ¿verdad?, no encontramos esa situación. Pero mira lo que él dice aquí, que 7 pasos que yo pude notar que nos ayuda a reconocer y amar la justicia de Dios. Dice aquí en el versículo 8, primeramente, primer paso:
tu enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, y ahí vemos que él cayó, número 1, él cayó. Versículo 9, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra ti o contra él. Versículo 8, no te alegres. Dice en esa parte, dice, tu enemiga mía, no te alegres de mí. Ahí vemos que el enemigo, hermano, aún él fallándole al Señor, el enemigo ya está atento, ya para perseguir, para señalar, para burlarse. Y él dice, no te alegres. Versículo 9, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa. Ahí yo aprendí algo de la justicia del Señor, hermano, de que dice, él juzga, dice, hasta que él juzgue mi causa, no contra mí, no en contra mí, la justicia del Señor, sino para mi causa. Yo he fallado al Señor. Y dice, y haga mi justicia, y él me sacará a la luz, veré su justicia. Versículo 7, mas yo, oh Jehová, miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. En ese momento de fallecer al Señor, nos encontramos como él se encontraba aquí, hermano, en tinieblas. ¿Qué podamos aprender nosotros de la justicia del Señor, hermano? Cuán justo es Dios, aún como creyentes, cuando le fallamos al Señor, cuando nos encontramos en pecado, cuando pecamos contra Dios. Pues que Dios es nuestra salvación, que Dios nos oye, que Dios dice aquí en el versículo 9 que Él nos sacará a la luz. Mira el versículo 10. Y mi enemiga lo verá y cubrirá vergüenza la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Si se pasan conmigo aquí para concluir a Romanos capítulo 5. Ahora nosotros recordando de que, hermano, usted y yo nos encontrábamos así como los impíos. Dice la palabra que éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Ninguno de nosotros merecemos la gracia o la misericordia de Dios. Piensa, hermano, sobre la cruz. ¿Cuántos de nosotros merecíamos la ira de Dios? ¿Cuántos nosotros? Y digo esto porque al estudiar esto me traía a la mente, Señor, ¿cómo debo de actuar hacia aquellos que no te conocen, que no viven para ti, que no honran tu ley? No es que somos mejores, hermano, porque somos redimidos, sino recordar que estábamos en esa posición antes, estábamos ahí también muertos en nuestros pecados. Tenemos familiares, aquellos en nuestro trabajo, hermano, que no conocen al Señor, que también están perdidos. ¿De qué forma podamos acercarnos a ellos? Amarlos, orar por ellos, predicarle el evangelio de Jesucristo. Tenemos que pensar dónde estábamos nosotros, hermano, y el juicio de Dios sobre nuestra vida, la ira de Dios cuando estábamos perdidos. Y fue Jesucristo que tomó por nosotros en la cruz, hermano, la ira de Dios. Su amor interceptó a esa ira
ese juicio que estaba sobre nosotros. Dice en el versículo 1: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Brinca al versículo 6. Porque Cristo, y aquí está la aplicación, hermano. ¿Cómo podemos apreciar sus juicios, su justicia? Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así como por la transgresión de una vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos por pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ponernos de pies, hermano, y darle gracias al Señor. Al meditar en esos versículos y el siervo pidiendo al Señor que actúe, que muestre su justicia, que traiga sus juicios. Hermano, yo aún pensé en nosotros y cómo el Señor nos dio su gracia, hermano, y a través de su precioso Hijo Jesucristo podemos ser justificados. Padre, te damos gracias, Señor. Exaltamos y glorificamos tu nombre, Padre. Gracias, Señor, que tú nos puedes enseñar a través de tu palabra cómo actuar, Señor, y esperar. Ayúdanos, Señor, cuando estamos impacientes, Señor, de que tú actúes según tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, esperar en ti, en tu palabra. Padre Santo, no enfocarnos en las preocupaciones, sino esperar en tu ley, meditar en tu ley, estudiar, Padre, tu palabra y tener un corazón educable, Señor, para que tú nos enseñes. Gracias por recordarnos, Señor, que aún nosotros estamos perdidos y tu ira estaba sobre nosotros, Señor.
pero mediante tu Hijo Jesucristo y su preciosa sangre que derramó en la cruz, ahora por medio de Él, Señor, somos justificados delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús.